En este vídeo te voy a enseñar un exchange que lleva más de 5 años en el sector, en el mundo de las criptomonedas y que hace poco ha estado innovando en su plataforma haciéndola aún mejor, y es que ha sacado recientemente un nuevo sistema el cual resuelve una de las necesidades que más gente o traders usan en el mundo cripto, siendo este exchange una de las nuevas mejores opciones que existen actualmente en el mercado si es que eres trader especialmente de memecoin, y además que es un exchange que va a estar presente en uno de los eventos más importantes para el mundo blockchain, el cual se llama Paris Blockchain Week, donde presentarán este nuevo sistema que ya está activo a día de hoy. ¿Os acordáis la época que hubo hace poco donde un montón de memecoins salían recientemente al mercado? Memecoins que eran totalmente nuevas y que eran bastante difíciles de comprar, no solamente por su sistema, que había que entrar en sitios específicos y únicos para comprar estas criptomonedas, estas memecoins que estaban únicamente en la red de Binance o en la red de Solana. Y es ahí donde entra BYDFi, y es que hace poco ha creado su nuevo proyecto llamado MoonX, donde básicamente es una plataforma donde salen nuevas memecoins que han salido recientemente al mercado, y mediante tan solo un clic puedes comprar de forma muy rápida, por no decir casi instantáneamente, y con comisiones muy bajas, muchas de estas memecoins que han salido recientemente al mercado, de igual si es en la red de BNB o en la red de Solana. Y no os creéis que es un exchange que recientemente se ha hecho algo famoso si es que no lo conocíais, ya que este exchange BYDFi ha estado considerado como uno de los 10 mejores CEX de todo el mundo. En este quinto aniversario y justamente en la semana del evento de Paris Blockchain Week, justamente han sacado su nuevo proyecto, el MoonX, que ayuda a estos traders a conseguir memecoins de forma muy rápida y muy fácil, las memecoins que salen en el mercado. Y es por eso que en este vídeo vamos a analizar este proyecto de BYDFi, en concreto MoonX, y por qué justamente en esta semana del evento de Paris Blockchain Week han lanzado todo este bombazo. Bien, imagino que la primera pregunta que todo el mundo se estará haciendo es por qué este CEX, si era ya uno de los mejores del mundo, un exchange centralizado, de repente ha cambiado tanto y ha sacado un proyecto totalmente descentralizado. Y el motivo principal es por uno de los datos en el que se muestra que el 14% del volumen de comercio total en todo el mundo han sido de un 14% para los DEX, para los exchanges descentralizados. Y dentro de ese 14%, el 65% era volumen de comercio de memecoins. Y es por eso que BYDFi ha lanzado el proyecto MoonX, cual actualmente cubre más de 500.000 memecoins, algo que es una barbaridad, que también tienen un slippage tolerance súper bajo, por no decirlo nulo básicamente. Como también comenté al principio, BYDFi ha aprovechado uno de los eventos más importantes para la blockchain, el evento de Paris Blockchain Week, donde han presentado este mismo proyecto, el MoonX. Os voy a dejar un link directo abajo en la descripción, que con darle clic os enviará directo para poder registraros en este nuevo exchange, para poder comprar memecoins de forma totalmente fluida, donde por solamente registraros y usar este exchange vais a poder disfrutar de un montón de eventos y bonos que nos están regalando por este exchange y su quinto aniversario. Y este es el exchange del que os estoy hablando, BYDFi. Una vez nos hayamos registrado, podemos venir aquí arriba a la izquierda, como vemos, e ir aquí donde pone MoonX, ¿vale? Le daremos clic y, como veis, se nos va a redirigir a esta página donde vamos a poder ver un montón de memecoins, las que más en tendencia están, las nuevas en listado y las que están en watchlist, ¿vale? Por el momento voy a ver las que están en tendencias, ¿vale? Y algo que me encanta es que nos ayudan a ver si un proyecto puede ser peligroso o no, ¿vale? Y es que si vemos por aquí abajo, ¿vale? Podemos ver que aquí pone no honey, ¿vale? Aquí debería de poner no honeypot. A mí se me acorta, ¿vale? Y es que si por ejemplo bajamos un poquito, podemos ver que aquí pone no honeypot, pero aquí pone honeypot, ¿vale? Y nos lo ponen ya en rojo para que nosotros sepamos dónde nos metemos, si es un proyecto peligroso o no, ¿vale? Yo por el momento me voy a ir aquí arriba, ¿vale? Le voy a dar a este proyecto, y como vemos aquí mismo podría ya directamente comprarlo si quiero o no, ¿vale? Tenemos sus gráficas, como siempre, tenemos información sobre nuevas criptomonedas que dan mentira y demás. Aquí, como vemos, nos ponen información de la criptomoneda, que esto me encanta porque esto es una barbaridad, poder ver si es no honeypot, si es no mint, no se puede congelar,
impuesto de compra, venta, ninguno. Y luego, por ejemplo, podremos comprar la cantidad de solanas de esta criptomoneda que nosotros queramos. Yo si quisiese comprar, por ejemplo, un solana de esta cripto DB, le tendría que poner aquí un sol y en este caso no tengo saldo en la cuenta, ¿vale? Pero me dejaría comprarlo con un slippage tolerance de 0, ¿vale? Algo que está perfecto. Al igual que la venta, podemos poner de todo, podemos poner límites, stop loss, trading spot, podemos poner de todo lo que es básicamente tener todas las opciones como cualquier exchange. Luego además tenemos otras funciones que es aquí, por ejemplo, el de copiar. Podemos copiar a movimientos de traders que hayan realmente hecho algún movimiento hace poco. Y es que, por ejemplo, yo, por ejemplo, estoy aquí en esta página donde habéis visto que le he dado aquí a copiar, ¿vale? Y aquí pone Kiri ha comprado una criptomoneda, ¿vale? La X cantidad. Y veis este botón aquí, le doy clic y ya la habría comprado. Así de rápido es. Además de, como he comentado al principio del vídeo, BYFI está celebrando su 5º aniversario y para este 5º aniversario están ofreciendo un 0% de comisiones a todos los clientes que operen en su exchange desde abril hasta junio por tiempo limitado. Y no solamente eso, sino que también está haciendo eventos sin sorteos en su exchange y es que, por ejemplo, ahora mismo está el Crypto Travel Challenge, donde si lo sigues en las redes oficiales y compartes un código, podrás estar ganando este sorteo. La verdad que si alguien está buscando el mejor exchange para poder operar especialmente meme coins o busca lo mejor del CEX con el DEX, la fluidez con la libertad, este exchange es uno de los mejores que hay actualmente y no lo digo yo, sino también lo dice en la revista Forbes. Ya sabéis que os agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita. También decidme en los comentarios qué opináis de este exchange. Ya sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.